Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. La enfermedad de Alzheimer es realmente el continuum de la probabilidad de sufrir un deterioro masivo de la función cerebral debido al envejecimiento. Voy yo y abro la refrigeradora y encuentro la plancha, porque el paciente se le olvida tragar. Por eso es que ya no come. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Un gusto estar otra vez en sus hogares y gracias por su sintonía, como todos los días. Hoy tendremos un programa muy interesante que ojalá aprendamos mucho. Es un tema que en estos días ustedes estarán escuchando mucho al respecto. Sensibilicémonos a la enfermedad del Alzheimer. Es el tema de hoy en nuestro show. Bienvenidos. Efectivamente, amigos, para hablar de Alzheimer y todo lo que esto conlleva, sus cuidados, entender la enfermedad, entender a la familia que tiene una persona que padece Alzheimer, queremos hablar desde diferentes ángulos y, por supuesto, sabemos, me atrevería a decir que todos en algún momento conocemos o hemos tenido algún familiar que ha padecido de Alzheimer. Estaba haciendo cuentas en mi familia y solo en mi familia he conocido a 3 personas, que algunos ya fallecieron, otros aún están con esta enfermedad y creo que es importante que todos nos sensibilicemos más con este tema. Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes a quien ahora me acompaña, el doctor Eric Estrada. Él es miembro de la Confederación Centroamericana de Enfermedad de Alzheimer y también miembro de la Asociación Guatemalteca de Medicina del Adulto Mayor, entre otras cosas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Pues muy bien, Tuti, dándote las gracias por habernos invitado a tu programa para poder llevar un poquito más de información, sobre todo de esta enfermedad que es el Alzheimer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña la doctora María Cristina Portabella. Ella es médico y además ha asesorado a familiares con pacientes con enfermedad de Alzheimer. Aunado a esto, María Cristina, porque te conozco de otro lado, perdón que no te diga doctora, has estado al cuidado de una persona, estuviste al cuidado de una persona muy cercana con enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Tuti, muchas gracias. Aquí tratando de ayudar a la gente que necesita tanta información de esta enfermedad. ¿Qué deberíamos saber nosotros para empezar sobre los cuidados? Ya nos vamos a centrar en entender qué es lo que pasa en el cerebro, en el cuerpo de la persona, que va fallando, si se puede llamar de esta manera. ¿Qué tenemos que saber principalmente sobre los cuidados del enfermo con Alzheimer, doctor? Bueno, sobre todo poder conocer uno que hay ciertos signos que nos van a ir indicando de que uno está perdiendo cierta memoria, ¿verdad? La memoria es todo aquello que nosotros podemos guardar, recobrar nuevamente en ese disco duro que es el cerebro. Pero en algunos pacientes, esas células que son importantísimas en el cerebro, que son las neuronas, se interactúan una con una. Esto se le llama sinapsis. Esa sinapsis es la que nos va a llevar la información. Cuando se interrumpe esa comunicación entre cada neurona, pues comienza uno a perder esa memoria. ¿Esto es un proceso natural que a todos nos va a pasar? A todos nos puede pasar, Okay. Pero va a haber ciertos factores de riesgo para algunos pacientes y que debemos de estar muy atentos. Por ejemplo, a mayor edad es más frecuente. Claro. Si son del sexo femenino, son más frecuentes todavía. Si tengo un pariente que ha padecido de esta enfermedad, naturalmente yo voy a tener un cierto riesgo de que lo pueda padecer también. Hay una lipoproteína que uno puede investigar y que si tú la tienes, pues naturalmente el factor de riesgo es mayor, que es la ApoE4, ¿verdad? Mientras que la ApoE2 me protege a mí, ¿verdad? Y si también tú has sufrido ciertos traumatismos de cabeza en el cráneo, pues pueden haber ciertos riesgos de que lo vayas a padecer. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al desgaste para la persona que padece Alzheimer? Sobre todo, imagino que en las primeras etapas, cuando todavía es muy consciente de que algo está pasando, y igualmente para la familia, entre el Alzheimer y una pérdida de memoria natural. La diferencia entre los familiares es bien poco perceptible, porque ellos piensan que están despistadas, que no pusieron atención. Que es normal. Que es normal, que ya tienen mucha edad.
pero empiezan a tener ciertas acciones que son de verdad fuera de lo usual, que es donde uno tiene que poner atención y llevarlos a que los investiguen, ¿verdad? Y poderlos empezar a ayudar. Por ejemplo, empiezan a meten una calceta a lavar en la lavadora completa, pero es que ya terminé de lavar y no metieron lo demás. Ajá. Entonces son cosas bien comunes, pero uno tiene que poner atención. Porque en los inicios de la enfermedad son funcionales, muy funcionales todavía Sí. estas personas. Van a comenzar a perder cierta memoria, ¿verdad? Probablemente tú, yo, cualquier otra persona, se nos olvida dónde dejamos las llaves en ese ratito por el mismo estrés en las carreras que estamos. Sí. Pero si eso ya se vuelve muy frecuente, y mientras que mis otros parientes no las pierden o es muy raro, entonces hay un deterioro cognitivo leve, se llama eso, ¿verdad? Donde, digamos, todos los que estamos, digamos, de 50 años, hace una diferencia de que yo tal vez una vez, 2 veces al mes o al año se me olvida algo, pero hay otros que ya son 10 cosas que se le están olvidando. Por ejemplo, se me olvidó que tenía cita con el doctor, que tenía que ir a dejar el carro a cambiarle el aceite, que se me olvidó ponerle gasolina a mi carro, y eso ya se vuelve muy frecuente. Entonces uno debe tener mucha percepción ahí en el sentido de consultar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque déjame decirte que la enfermedad de Alzheimer la podemos detectar rápidamente en algunos casos, pero sobre todo el daño que se está haciendo en el cerebro puede comenzar 10 a 20 años antes de que aparezca, la enfermedad. Wow. Entonces, ese rango es largo, es Claro, grande, claro. donde podemos hacer cosas para poder mejorar esa memoria y que no se dañe tanto el cerebro. Lo que sucede muchas veces es que, no, es normal, ya mi papá ya tiene 60 años, ya se le está olvidando, ¿verdad? Eso no debe de ser así. Debemos de dar la información y conocer cuáles son los daños que nos puede dar, qué es lo que nos está pasando, y por eso es muy importante este programa en el sentido de que uno puede dar ciertos parámetros de conocer, bueno, mi mamá me dijo que hoy se le olvidó que dejó el agua en el fuego. Voy yo y abro la refrigeradora y encuentro la plancha, ¿verdad? Cosas extrañas, sí. Cosas extrañas, Ya. exactamente. Que dejó prendidas las llaves de la puerta, ¿verdad? Que me dijo mi tía, fíjate, mi hijo, que la otra vez yo fui a traer las tortillas y se me olvidó a qué había ido a traer a las tortillas, o que regresé y ya no encontré dónde estaba mi casa. Claro, claro. Esos son signos de alarma, ¿verdad? En donde uno debe de investigar. Claro, para la familia, además de estos signos que tenemos que estar muy atentos, ¿qué cuidados deberíamos nosotros poner desde ese inicio? No sé si desde un inicio se debe poner ese tipo de tener cuidados, y cuáles específicamente. La verdad es que sí hay que tener mucho cuidado porque ellos mentalmente no están bien, entonces cometen a veces errores. Por ejemplo, ven frascos de cloro o de cosas y piensan que es líquido y se lo pueden tomar. Wow. Yo tuve un caso de una señora que trató de cortarse las pestañas con un corta uñas. El fuego, es decir, lo dejan encendido. Ajá. Todo ese tipo de cosas tiene uno que ver su entorno. Por ejemplo, en la regadera, muchas veces tienen problemas que no se quieren bañar y lo que pasa es que o no pueden controlar bien la temperatura del agua y los asusta, o el mismo caer del agua les da miedo, entonces no quieren meterse a la regadera. Sí, algo que es muy sí, importante, disculpa, es que uno como pariente debe de informar a toda la familia, pero también a los vecinos, porque algo que es muy importante es de que, digamos, como te decía, tal vez fue a traer algo a la tienda y ya no sabe dónde está su casa, ¿verdad? Entonces, si un vecino lo encuentra, lo puede regresar a su casa y no perderse. Claro. También colocar alguna notita con el nombre, un teléfono donde lo puedan localizar a uno inmediatamente. En su billetera, o que lo tenga él siempre. Sí, incluso a veces alguna plaquita podría uno utilizar. Naturalmente, esto es para prevenir que ese pariente de nosotros se nos vaya a perder y que no sepamos. Claro. Yo tuve un paciente que de Sanarate se subió a la camioneta y se vino. Él se subió a la camioneta porque se subió, ¿verdad? No sabía ni a dónde iba ni a dónde iba a ir a parar. Gracias a Dios que yo iba pasando y lo encontré, ¿verdad? Pero la familia no sabía dónde estaba. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, solo llamamos y ya lo fueron a traer.
pero si él no tiene ninguna identificación, se pierde. Ahora, el asunto también es, por ejemplo, en estos casos donde sí estamos cerca a la persona porque lo visitamos a diario, pero hay muchas personas que ya no viven con los hijos, ya sus hijos se fueron de casa, ya están solos en muchas ocasiones. Como decía, son funcionales hasta cierto punto y ya empiezan a tener esos blackouts, le llamaría yo, esas lagunitas mentales. ¿Qué se puede hacer con las personas cuando no vivimos con ellos? Yo sí pienso que deben tener un cuidador, una persona que los acompañe y que los oriente, no tanto que les dé órdenes porque no les gusta, pero estar viendo su comportamiento, porque sí es muy peligroso cuando están solos. Otra cosa importante ahí con los parientes que no viven, es que también deben de conocer de esta enfermedad, porque muchas veces llegan y dicen, mami, ¿cómo has estado? ¿Ya le dieron comer? No, tu hermana no me ha dado de comer. Y a lo mejor hace 10 minutos que terminó de comer. Claro, y entonces, sí, mira, y entonces, ¿para qué la estás cuidando? No le estás poniendo toda la atención. Entonces, puede haber conflictos entre la familia. Y para el cuidador es un problema muy grande, porque estar todos los días batallando en eso, mientras que la persona que viene de fuera no tiene esa gran carga emocional de estar con el paciente, con el pariente, es muy grande. Hoy estamos hablando sobre el Alzheimer. En estos días se conmemora el Día Internacional del Alzheimer, tratando de llevar a todas las personas más información sobre esta enfermedad, donde ya gracias a Dios se conoce más, pero nos vamos dando cuenta también que no se conoce lo suficiente como para poder entenderla bien, apoyar adecuadamente, detectar a tiempo y muchas otras cosas que ya estaremos hablando en este programa. Gracias a los doctores Eric Estrada y María Cristina que hoy nos han acompañado. Gracias nuevamente. Vamos a la primera pausa comercial. Seguimos hablando sobre Alzheimer, conoceremos personas que también han tenido esta experiencia muy de cerquita y mucho más. Ya volvemos. Al volver. Que no quiere comer porque piensa que lo van a envenenar, que el baño, por ejemplo, no se quiere bañar. La fase terminal, yo creo que diría que él está en eso, ¿verdad? Porque ya no puede ir al baño solo.